No robé nada, este es mi dinero. Jessica Williams, de 13 años, estaba temblando en el mostrador de atención al cliente, con la voz quebrada por la frustración mientras suplicaba. Pero el rostro de la directora del banco, Sharon Michei, se retorció de puro disgusto mientras miraba a la joven negra. ¿Una chica como tú con tanto dinero? No me parece. Probablemente robaste a alguien. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas cuando la humillación la golpeó. Se suponía que esto sería sencillo. Ella simplemente estaba tratando de abrir su primera cuenta corriente. Por favor, déjame llamar a mi mamá, suplicó. Sharon sonrió con fría satisfacción. Guárdalo para la policía. No me creo tu historia de Saab. Sin dudarlo, cogió el teléfono y marcó. Sí, necesito oficiales inmediatamente. Tengo un joven ladrón que intenta depositar dinero robado. Pero Sharon Michei no tenía idea de que acababa de cometer el mayor error de su carrera porque en menos de una hora descubriría exactamente quién era la madre de Jessica. Y cuando lo hizo, todo su mundo se derrumbó. Lo que sucedió después expuso no solo el impactante racismo de Sharon, sino un secreto tan poderoso que lo cambió todo. Antes de comenzar la historia, si estás en contra del racismo y los prejuicios, haz clic en el botón de suscripción, escribe sí y cuéntanos desde donde estás mirando en los comentarios. Definitivamente recibirás una respuesta nuestra. Una luminosa tarde de martes, Jessica Williams, de 13 años, prácticamente saltaba de emoción al bajar del autobús urbano hacia el centro. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día en que finalmente le demuestra a su madre que es lo suficientemente responsable como para manejar sus propias operaciones bancarias. Durante semanas, Jessica había estado planeando este momento. Había investigado diferentes tipos de cuentas en línea, practicado lo que le diría al representante del banco e incluso ensayado caminar con confianza a través de esas puertas de vidrio. No se trataba simplemente de abrir una cuenta corriente. Se trataba de independencia, madurez y de dar su primer paso real en el mundo adulto. Jessica Williams vivió en un mundo con el que la mayoría de los adolescentes solo podrían soñar. Sus días comenzaron en una mansión ubicada en el exclusivo Ilresti Stats, donde jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Asistió a la Westfield Preparatory Academy, donde la matrícula costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas y donde su mayor preocupación era mantener su GPA perfecto de 4.0. Pero esto es lo que hizo a Jessica diferente de otros niños ricos. Ella no tenía idea de cuán rica era realmente su familia. Su madre la había criado deliberadamente para creer que simplemente estaban cómodos. Jessica tomó el autobús a la escuela. En lugar de viajar en coches de lujo, compraba en tiendas normales, no en boutiques de diseñadores, y se ganaba la mesada haciendo tareas domésticas y manteniendo buenas notas. Esta vida normal cuidadosamente construida no fue un accidente. La doctora Angela Rodríguez Williams había aprendido desde su propia infancia que la riqueza extrema podía ser tanto una bendición como una maldición. Recordó que la observaban, fotografiaban y juzgaban constantemente como la heredera del imperio bancario de Rodríguez. Entonces, cuando nació Jessica, Angela tomó una decisión que moldearía por completo la visión del mundo de su hija. Ella criaría a Jessica para que comprendiera el valor del trabajo duro y la humildad antes de que aprendiera acerca del verdadero poder de la familia. Cuando Jessica entró al First National Bank esa tarde, llevaba consigo un sobre que contenía 800 pesos en dinero de cumpleaños de su abuela Rodríguez. Dinero que representaba meses de cuidadoso ahorro y regalos de cumpleaños. En su mochila, tenía los extractos de su cuenta de ahorros que mostraban 1,200 pesos acumulados entre asignaciones, regalos de vacaciones y pequeñas recompensas por logros académicos. Para Jessica, esto fue como una fortuna. Para su familia, era calderilla. El vestíbulo del banco estaba repleto de la actividad típica de una tarde. Los profesionales de negocios con elegantes trajes se apresuraban entre las ventanillas de los cajeros. Los clientes mayores esperaban pacientemente en la sección VIP, y el suave zumbido de las conversaciones financieras llenaba el aire.
Jessica respiró profundamente, se alisó el uniforme escolar y se acercó al mostrador de atención al cliente con una confianza que provenía de nunca haber sido tratada como nada menos que valorada y respetada. Jessica se acercó a la primera ventanilla disponible con una sonrisa brillante, agarrando su sobre con dinero de cumpleaños y su mochila llena de documentos. La placa en el mostrador decía, Jennifer Adams, representante de servicio al cliente. Jennifer levantó la vista de la pantalla de su computadora e inmediatamente su expresión cambió cuando vio a la joven negra parada en su ventana. Su sonrisa de bienvenida desapareció, reemplazada por una mirada de disgusto y sospecha. ¿Qué deseas? Jennifer preguntó con frialdad, su voz llena de hostilidad mientras miraba a Jessica de arriba abajo como si fuera algo desagradable. Hola, buenas tardes, dijo Jessica alegremente, tratando de mantener su actitud positiva a pesar de la evidente rudeza de la mujer. Me gustaría abrir mi primera cuenta corriente. Por favor. Estoy muy emocionado por ello. Jennifer soltó una risa áspera. ¿Hablas en serio ahora mismo? Este es un banco real, no un centro comunitario. No le entregamos cuentas a cada niño que entra aquí. La sonrisa de Jessica comenzó a flaquear. Tengo 13 años y tengo toda la documentación requerida. He estado ahorrando para esto. ¿13? Jennifer lo interrumpió con una mueca de desprecio. Y déjame adivinar. ¿Tienes dinero vendiendo drogas o robando a la gente? Normalmente así es como los niños como tú consiguen dinero por aquí. Jessica sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿A los niños les gusto? No entiendo. Voy a Westfield Prep. Este es dinero de cumpleaños de mi abuela. Claro que sí, dijo Jennifer burlonamente. Westfield Prep, ¿verdad? Probablemente también robaste ese uniforme. Sé exactamente de qué tipo de vecindario vienes, y no es el tipo de barrio que envía a los niños a escuelas elegantes. Estoy llamando a mi gerente ahora mismo para tratar esta situación. Ella sabe exactamente cómo manejar a personas como tú. Jennifer cogió su teléfono y marcó con un tono dramático. Sharon, debes dirigirte a la ventana 3 inmediatamente. Tengo aquí a uno de esos chicos urbanos que intenta estafarnos con dinero sospechoso. Sí, exactamente el tipo del que hablamos en nuestra reunión de personal. Ella se está poniendo agresiva y está haciendo una escena. En cuestión de minutos, la directora del banco, Sharon Michei, apareció en la ventanilla, lista para tomar el control de lo que Jennifer había descrito como una típica situación de alborotador urbano. Ella levantó la vista de sus papeles. Sus ojos inmediatamente se fijaron en Jessica. Una joven negra estaba de pie en su impecable vestíbulo, y algo frío y calculador cruzó su rostro. La sonrisa cálida y profesional que normalmente reservaba para los clientes nunca apareció. No deberías estar en la escuela, señorita. Las primeras palabras de Sharon no fueron acogedoras ni útiles. Fueron inmediatamente acusatorios y llenos de sospechas. Jessica parpadeó, sorprendida por el tono duro, pero mantuvo su comportamiento educado. Oh, tengo permiso de mi escuela y de mis padres. Había acordado salir temprano específicamente para esta cita. Metió la mano en su mochila y sacó un permiso firmado por su consejero escolar, pero Sharon apenas miró el papel. Su atención estaba fija en el sobre que Jessica había colocado en el mostrador. Cuando Jessica lo abrió para mostrarle los billetes cuidadosamente apilados, la expresión de Sharon se oscureció aún más. Eso es mucho dinero para alguien de tu edad. ¿De dónde lo sacaste? La pregunta surgió como un interrogatorio y no como un servicio al cliente. Jessica sintió la primera oleada de confusión en el estómago. ¿Por qué esta mujer era tan hostil? En su mundo protegido, tener dinero nunca había sido cuestionado antes. Es dinero de cumpleaños de mi abuela y algunos ahorros que he estado guardando en casa. Quería depositarlo todo cuando abrí mi cuenta corriente. La risa de Sharon era aguda y sin humor. Me resulta difícil creerlo. Las abuelas no suelen darles $800 en efectivo a niños de 13 años. La acusación golpeó a Jessica como un golpe físico.
Nunca antes le habían preguntado sobre su honestidad, nunca la habían tratado con tanto escepticismo, pero es verdad. Ella siempre da regalos de cumpleaños generosos. Puedo mostrarte la tarjeta que escribió con él. Jessica rebuscó en su mochila y sacó una hermosa tarjeta de cumpleaños con la letra de su abuela. Pero Sharon lo desestimó sin siquiera mirarlo. Cualquiera puede escribir una tarjeta. Todas podrían ser falsas, dijo Sharon con desdén, señalando la documentación cuidadosamente preparada por Jessica. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un reluciente edificio de oficinas de 40 pisos, la doctora Angela Rodríguez Williams estaba sentada en la sala de juntas de Williams Financial Group. Totalmente inconsciente de que el mundo protegido de su hija estaba empezando a desmoronarse, Angela estaba en medio de una discusión sobre un importante acuerdo de adquisición con otros 5 ejecutivos, una conversación que implicaba mover millones de dólares con naturalidad. Angela había pasado 13 años creando la doble vida perfecta. En los círculos empresariales, era conocida como Ángela Rodríguez, la brillante directora ejecutiva que había tomado el ya exitoso imperio financiero de su familia y lo había expandido a nuevos territorios. Las revistas financieras la presentaron en sus portadas. Las escuelas de negocios enseñaron estudios de casos sobre sus estrategias innovadoras y sus competidores respetaron su astuta toma de decisiones. Pero en su vida personal, ella era simplemente Angela Williams, la madre de Jessica, quien conducía el auto, asistía a las reuniones de padres y maestros y se preocupaba por los problemas normales de los adolescentes, como las tareas y las amistades. Usaba su nombre de casada socialmente, vivía en una casa hermosa pero no ostentosa, y había hecho todo lo posible para garantizar que la infancia de Jessica fuera lo más normal posible. Esta doble identidad no era solo una cuestión de privacidad. Se trataba de protección. Angela recordó las presiones de crecer como miembro de la realeza bancaria, el escrutinio constante, la forma en que las personas la trataban de manera diferente una vez que supieron su apellido. Estaba decidida a que Jessica desarrollara su propio carácter, sus propios valores y su propio sentido de autoestima antes de aprender sobre el inmenso poder y responsabilidad que un día serían suyos. De vuelta en el banco, Jessica estaba experimentando un choque cultural en tiempo real. Intentó nuevamente mostrarle a Sharon su identificación escolar, su certificado de nacimiento y los estados de cuenta de ahorros de ese mismo banco. Pero la hostilidad de Sharon solo se intensificó. «Mira, cariño», dijo Sharon con voz llena de condescendencia. «Chicas como tú no andan por ahí con esta cantidad de dinero. La verdad es que llevo 20 años en el sector bancario y reconozco cualquier actividad sospechosa en cuanto la veo». Las palabras golpearon a Jessica como una bofetada. «Chicas como tú». Ella había escuchado esas palabras antes en películas, en noticias, pero nunca imaginó que estarían dirigidas a ella. En su burbuja protegida, había estado protegida de las duras realidades del prejuicio racial. Y ahora la estaba golpeando con toda su fuerza. «¿Podrías ayudarme a abrir una cuenta?», Jessica preguntó, su voz comenzando a temblar mientras la confusión y el dolor se apoderaban de ella. «No entiendo por qué eres tan malo conmigo. Solo quiero operar aquí como todo el mundo». Pero Sharon ya había tomado su decisión. Sus prejuicios, sus resentimientos y su nuevo poder se habían combinado en una mezcla tóxica que la cegaba a todo, excepto a sus propios prejuicios. «No me parece. Probablemente este dinero sea robado y no voy a ser parte de ningún plan que estés llevando a cabo». La desesperación comenzó a aparecer en la voz de Jessica. «No es robado, por favor, si pudieras llamar a mi mamá, ella podría explicarme todo. Ella también tiene operaciones bancarias aquí. Su nombre es Angela Williams». Los ojos de Sharon se entrecerraron. «Buen intento. No llamarás a nadie hasta que descubramos de dónde sacaste realmente ese dinero. Por lo que sé, estás trabajando con adultos que te enviaron aquí porque pensaron que un niño sería menos sospechoso». Lo que Sharon no se dio cuenta fue que si simplemente hubiera ingresado el nombre de Angela Williams en el sistema informático del banco, habría descubierto una modesta cuenta corriente que pertenecía a un padre local.
Exactamente lo que afirmó Jessica. Pero Sharon nunca se molestó en comprobarlo. Su decisión ya estaba tomada. Mientras Jessica permanecía allí, sintiéndose más pequeña e indefensa a cada minuto que pasaba, otros clientes del banco comenzaron a notarlo. Algunos parecían incómodos con el trato obviamente hostil de Sharon hacia una niña, pero nadie dijo nada. En ese momento, Jessica aprendió una dolorosa lección sobre cómo podría ser el mundo, cómo la gente podía quedarse de brazos cruzados y observar cómo ocurría una injusticia sin intervenir. La ironía era asombrosa. Allí estaba Jessica Williams, la nieta de la dinastía bancaria Rodríguez, la hija de uno de los ejecutivos financieros más poderosos del país, siendo tratada como una criminal en un banco que el dinero de su familia había ayudado a construir y sostener durante décadas. Pero Sharon Michei no tenía forma de saberlo. En su mente, ella estaba protegiendo al banco de un joven estafador. En realidad, estaba a punto de destruir su propia carrera al atacar a la familia equivocada. A medida que la tensión en el vestíbulo del banco seguía aumentando, Jessica sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez en su vida, estaba experimentando lo que millones de otros jóvenes estadounidenses negros enfrentaban regularmente. La presunción de culpabilidad, el cuestionamiento de su legitimidad, la carga agotadora de tener que demostrar su valor a personas que ya habían decidido que no eran dignas. Lo que nadie en ese banco podía imaginar es que en apenas unos minutos todo cambiaría. La madre de Jessica estaba a punto de recibir un mensaje de texto que la transformaría de una madre preocupada en una fuerza vengadora de la naturaleza. Y Sharon Michei estaba a punto de aprender que a veces las personas que subestimas tienen más poder del que jamás podrías imaginar. ¿Alguna vez te han discriminado por tu apariencia? Pulsa el botón de suscripción ahora y comparte tu experiencia con otros, ya que esto podría inspirar a alguien. Jessica estaba parada frente al mostrador, con las manos temblorosas mientras sacaba todos los documentos de identificación que había traído consigo. Su identificación escolar de Westfield Preparatory Academy con su foto sonriente. Su certificado de nacimiento que su madre había plastificado cuidadosamente hace años. Sus extractos de cuenta de ahorros de este mismo banco mostrando depósitos y retiros que se remontan a 3 años atrás. Jessica extendió estos documentos sobre el mostrador como si estuviera jugando cartas en un juego donde su libertad estaba en juego. Por favor, dijo ella con la voz temblorosa por la desesperación. Mira esto. Ellos prueban quién soy. Demuestran que este es mi dinero. Pero Sharon Michei miró esos documentos con la misma expresión que alguien podría tener cuando mira basura. Ni siquiera los recogió para examinarlos adecuadamente. En lugar de eso, sacudió la cabeza con disgusto y dijo las palabras que sellarían su propio destino. Probablemente estos también sean falsos. Una niña de 13 años que no tiene trabajo no tiene tanto dinero a menos que se lo haya quitado a alguien. Fue entonces cuando Jessica se quebró. El peso de la injusticia, la confusión, el miedo, todo cayó sobre ella a la vez. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro cuando la realidad la golpeó. Esta mujer no iba a ayudarla. Esta mujer ya había decidido que Jessica era culpable antes siquiera de que dijera una palabra. Por favor, soy Jessica. Solo quiero llamar a mi mamá. Ella puede explicarlo todo. Pero la respuesta de Sharon reveló la verdadera profundidad de su racismo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro amenazante, y dijo algo tan vil que los demás clientes cercanos se quedaron boquiabiertos. Tu mamá probablemente te envió aquí para lavar dinero de la droga. Ya he visto esto antes con gente como tú. Gente como tú. Ahí estaba otra vez. Jessica sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. A los 13 años, estaba aprendiendo por primera vez que algunas personas, al ver el color de su piel, inmediatamente suponían lo peor de ella y su familia. Jessica lloraba con más fuerza, apenas podía hablar entre las lágrimas. Por favor, déjame llamarla. Solo una llamada, por favor. Pero Sharon ya había decidido qué haría después. En lugar de mostrar un ápice de decencia humana,
En lugar de permitir que una niña aterrorizada llamara a sus padres, Sharon cogió el teléfono con una sonrisa de satisfacción. «Voy a llamar a la policía», anunció lo suficientemente alto como para que la oyera medio banco. «Esta chica está claramente involucrada en algún tipo de fraude o robo, y no voy a dejar que me manipule con lágrimas de cocodrilo». Mientras Sharon marcaba el 911, Jessica se dio cuenta de que tal vez tenía una oportunidad de contactar a su madre. Mientras Sharon hablaba con el operador de la policía, Jessica sacó su teléfono en silencio con dedos temblorosos. Escribió tan rápido como pudo. Las lágrimas le dificultaban ver la pantalla. «Mamá, estoy en el First National Bank y la gerente llamó a la policía. Dice, robé el dinero y no me deja llamarte. Tengo miedo». Jessica pulsó «enviar», justo cuando Sharon terminó su llamada y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «Dame ese teléfono», espetó Sharon, lanzándose para agarrarlo. Pero el mensaje ya estaba enviado. Viajaba por las torres de telefonía móvil de toda la ciudad, rumbo a una sala de juntas en un reluciente rascacielos donde la madre de Jessica tenía lo que ella creía que era una reunión de negocios más. La doctora Angela Rodríguez Williams estaba sentada a la cabecera de una enorme mesa de conferencias de caoba en el piso 42 del Williams Financial. Formación de grupos. A su alrededor se sentaban 5 de los ejecutivos bancarios más poderosos del estado. Hombres y mujeres que controlaban miles de millones de dólares y tomaban decisiones que afectaban miles de vidas cada día. Estaban inmersos en su revisión trimestral, discutiendo márgenes de beneficio y proyecciones de mercado, cuando el teléfono de Angela vibró sobre la mesa junto a ella. Lo miró y vio el nombre de Jessica en la pantalla. Angela había configurado un contacto de emergencia especial para Jessica que siempre funcionaba, incluso durante reuniones importantes. Pero Angela nunca esperó usarlo. Se suponía que Jessica estaría sana y salva en la escuela y luego iría al banco para lo que debería haber sido una simple transacción rutinaria. Angela tomó su teléfono y leyó el mensaje. La sala llena de poderosos ejecutivos observó cómo la mujer más controlada y serena que conocían experimentaba una transformación que, en realidad, era aterradora de presenciar. Primero, la confusión cruzó su rostro mientras intentaba comprender lo que leía. Luego, al comprender el significado, la confusión se convirtió en conmoción. Y finalmente, la conmoción se transformó en algo mucho más peligroso. Pura rabia fría. La temperatura en esa sala de juntas pareció bajar 10 grados. El rostro de Angela se convirtió en una máscara de una furia controlada e hizo que todos los que estaban alrededor de la mesa se recostaran inconscientemente en sus sillas. «Caballeros», dijo Angela, con una voz tan tranquila y controlada que era más aterradora que si hubiera gritado. «Esta reunión ha terminado. Alguien acaba de cometer un error muy costoso». Se levantó tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Los 5 ejecutivos, hombres y mujeres acostumbrados a ser las personas más importantes en cualquier sala, de repente se sintieron muy pequeños y muy nerviosos. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó Thomas Chen, el vicepresidente senior que había estado presentando las cifras trimestrales. Angela ya se dirigía a la puerta, con el teléfono en una mano y las llaves del coche apareciendo en la otra. «Alguien en First National Bank acaba de arrestar a mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en esa sala sabían exactamente quién era Angela Rodríguez Williams. Sabían del imperio bancario de su familia. Sabían de su patrimonio neto personal. Y de repente, todos se dieron cuenta de que alguien en First National acababa de cometer lo que podría ser el error más costoso en la historia de la banca. Angela marcaba números rápidamente mientras caminaba, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol como disparos. Primero, su abogado personal, David Chen, uno de los abogados más temidos del estado. Luego, su jefe de seguridad, Robert Torres, un ex capitán de policía que había protegido a la familia Rodríguez durante 15 años. Y finalmente,
Un número que rara vez usaba, pero que siempre tenía a mano. La línea directa con Charles Morrison, presidente de la junta directiva del First National Bank. James, le dijo a su chofer al subir al ascensor. Trae el coche. Vamos al First National Bank. Ahora de vuelta al banco, Jessica estaba viviendo la peor pesadilla de cualquier padre. 2 policías llegaron a los pocos minutos de la llamada de Sharon y entraron al edificio con la mente ya decidida sobre lo que encontrarían. El agente Bradley Walsh, con 15 años de experiencia en la policía, se acercó al mostrador de atención al cliente donde Jessica lloraba. Su compañera, la agente María Santos, se colocó cerca. Ninguno de los dos parecía interesado en escuchar la versión de Jessica. Esta chica intentaba depositar lo que creo que es dinero robado, explicó Sharon con evidente satisfacción. No tiene una explicación válida de dónde lo obtuvo y se ha comportado de manera sospechosa desde que entró aquí. Jessica intentó hablar entre lágrimas. Agentes, por favor. Puedo explicarlo todo. Este es mi dinero. Tengo todos mis documentos de identidad. Solo quería abrir una cuenta corriente. Pero el oficial Walsh apenas la miró. Recibimos llamadas sobre niños como este todo el tiempo, dijo con desdén. Jóvenes involucrados en robos, tráfico de drogas, lo que sea. Siempre tienen alguna historia sobre dinero legítimo. Jessica no podía creer lo que estaba oyendo. A los niños les gusta la misma frase que usó Sharon. Estaba empezando a comprender que no se trataba solo de un director de banco racista. Se trataba de un sistema que fue diseñado para funcionar contra personas que se parecían a ella. Por favor, rogó Jessica. Solo mira mi identificación. Voy a Westfield Prep. Mi madre también tiene cuenta bancaria aquí. Puedes verificarlo todo. Pero los oficiales no estaban interesados en la verificación. La oficial Santos ya estaba sacando sus esposas. Date la vuelta y pon las manos detrás de la espalda, ordenó. Jessica se congeló. ¿Por qué? ¿Por qué? No hice nada malo. Está detenido bajo sospecha de robo y fraude, explicó el oficial Walsh con naturalidad. Podrás explicar tu historia en la estación. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Jessica con un sonido que pareció resonar en todo el vestíbulo del banco. Otros clientes dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron mirando con horror. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Una mujer mayor cerca de la ventanilla sacudió la cabeza y murmuró, «Esto está mal». Pero nadie se ofreció a ayudar. Nadie exigió que los agentes redujeran la velocidad e investigaran antes de arrestar a una niña de 13 años. Jessica estaba aprendiendo otra lección dolorosa sobre cómo funcionaba el mundo. Que la mayoría de las personas, incluso cuando saben que algo anda mal, prefieren permanecer a salvo y en silencio en lugar de defender la justicia. Mientras los oficiales conducían a Jessica esposada hacia la puerta, Sharon Michey estaba detrás de su mostrador con una sonrisa de satisfacción. En su mente, acababa de proteger su banco de un joven delincuente. No tenía idea de que en realidad acababa de destruir su propia carrera y posiblemente todo su futuro. Pero al otro lado de la ciudad, una fuerza de la naturaleza se dirigía en su dirección. Angela Rodríguez Williams estaba en el asiento trasero de su Bentley haciendo llamadas telefónicas que lo cambiarían todo. Su conductor, James, se movía entre el tráfico como si condujera una ambulancia. Y en el asiento del copiloto, el jefe de seguridad de Angela ya estaba coordinando con la junta directiva del banco. Si quieres ver a Sharon Michey y obtener exactamente lo que se merece, será mejor que presiones el botón de suscripción ahora mismo porque la venganza que se avecina será absolutamente épica. 23 minutos después de que Jessica enviara ese mensaje de texto desesperado, algo extraordinario sucedió afuera del First National Bank. Un elegante Bentley negro con ventanas tintadas tan oscuras que parecían espejos estacionados junto a la acera. Pero no se trataba de un coche de lujo cualquiera. La matrícula decía RFH 0001, es decir Rodríguez Financial Holdings,
y cualquier persona del mundo bancario habría reconocido esas iniciales inmediatamente. La puerta del coche se abrió y la doctora Angela Rodríguez Williams salió a la acera. Llevaba un traje hecho a medida que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. $10,000 de artesanía italiana que le sentaba como una armadura. Sus joyas eran discretas pero inconfundiblemente caras y se comportaba con el tipo de confianza que solo proviene de la riqueza generacional y el poder absoluto. Pero Angela no estaba sola. Detrás de ella apareció David Chen, uno de los abogados más temidos del estado, un hombre cuyo salario por hora era más alto que el salario mensual de la mayoría de las personas. A continuación llegó Robert Taus, su jefe de seguridad y excapitán de policía, cuya presencia inmediatamente infundió respeto. Y por último, 2 efectivos de seguridad adicionales que parecían capaces de manejar cualquier situación que pudiera surgir. Dentro del banco, los clientes que estaban realizando sus actividades habituales de repente se detuvieron y se quedaron mirando. Se podía sentir el cambio en la atmósfera como si la presión del aire hubiera cambiado antes de una tormenta. La gente instintivamente se hizo a un lado a medida que este poderoso séquito se acercaba a la entrada. Incluso los policías que habían arrestado a Jessica miraron nerviosos hacia la puerta. Angela cruzó esas puertas de cristal con la imponente presencia de alguien que era dueño de todo lo que ella contemplaba. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol con un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva para el día del juicio. Las conversaciones se detuvieron. Se bajaron los teléfonos. Sharon Michey estaba detrás de su mostrador de atención al cliente, todavía disfrutando de lo que creía que era su momento de triunfo. Había eliminado con éxito de su banco a quien consideraba un alborotador y esperaba elogios de sus superiores por su vigilancia. Pero cuando Sharon levantó la vista y vio que Angela se acercaba, no tenía idea de a quién estaba mirando. A pesar de que la foto de Angela apareció en revistas financieras y publicaciones de negocios durante años, Sharon nunca había relacionado ese rostro con Jessica Williams. El mundo bancario conocía a Angela Rodríguez como una poderosa CEO, pero las fotos siempre eran de profesionales en entornos empresariales. Nunca fotos familiares casuales, nunca fotos con su hija. Angela caminó directamente hacia el mostrador de Sharon, sus ojos oscuros fijos en la mujer que se había atrevido a dañar a su hijo. Cuando habló, su voz era tan controlada y tranquila que en realidad era más aterrador que si hubiera estado gritando: «Liberen a mi hija». Inmediatamente, Sharon miró a esta mujer obviamente rica y sintió un momento de confusión. Pero su arrogancia rápidamente se apoderó de ella y tuvo la audacia de burlarse. «Mire, señora, no sé quién se cree que es, pero su hija es una ladrona. Intentaba depositar dinero robado, e hice exactamente lo que debía hacer. La policía ya se la llevó». Angela metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Pero no era una tarjeta cualquiera. Estaba impresa en papel grueso con letras doradas que reflejaban la luz. La colocó sobre el mostrador, justo frente a Sharon, con la precisión de quien da jaque mate a una pieza de ajedrez. «Soy la doctora Angela Rodríguez Williams», dijo con una calma sepulcral. «Mi familia es Rodríguez Financial Holdings. No solo operamos con bancos, Sharon. Somos propietarios». Sharon tomó la tarjeta de presentación y la leyó y, por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. El nombre Rodríguez era legendario en los círculos bancarios. Pero seguramente esto no podría ser. «No lo entiendo», balbuceó Sharon. «El nombre de la niña es Williams, no Rodríguez». La sonrisa de Angela era más fría que el viento del invierno. «Rodríguez es mi apellido de soltera. Williams es mi nombre de casada. Y acaban de arrestar a la nieta del hombre que fundó este banco hace 80 años». El color comenzó a desaparecer del rostro de Sharon a medida que la magnitud de su error comenzaba a asimilarse. Pero Angela no había terminado. Ella apenas estaba empezando. Rodríguez Financial Holdings posee el 60% de First National Bank. Angela continuó,
su voz cada vez más fuerte y autoritaria con cada palabra. Mi familia ha sido el accionista controlador desde 1943. Cada ascenso que alguna vez recibió, cada cheque de pago que alguna vez cobró, cada beneficio que alguna vez disfrutó, todo provino del dinero de mi familia. Para entonces, ya se había reunido una multitud alrededor del mostrador de atención al cliente. Otros empleados del banco salían de sus oficinas atraídos por la conmoción. Los clientes sacaban sus teléfonos para grabar lo que claramente iba a ser una confrontación épica. En ese momento, intervino el abogado de Angela, David Chen. Señorita Michei, ¿está usted sugiriendo realmente que el hecho de que un niño tenga dinero de cumpleaños constituye una actividad sospechosa? ¿Sabía usted que la discriminación racial es un delito federal? Antes de que Sharon pudiera responder, las puertas principales del banco se abrieron nuevamente y Charles Morrison, el presidente de la junta directiva de First Nationals, prácticamente corrió dentro del edificio. Era un hombre distinguido de unos 70 años que había estado administrando los intereses bancarios de la familia Rodríguez durante más de 25 años. Morrison miró a Angela y comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Su rostro se puso pálido mientras se acercaba a la creciente multitud alrededor del mostrador de Sharon. Angela, dijo un poco sin aliento por la prisa por llegar allí. Vine tan pronto como recibí tu llamada. ¿Dónde está Jessica? ¿Está herida? La imagen del presidente del banco entrando corriendo y dirigiéndose a Angela por su nombre de pila con evidente familiaridad causó conmoción entre la multitud de espectadores. Sharon sintió que sus piernas se debilitaban al darse cuenta de que podría estar en más problemas de los que jamás había imaginado. Charles, respondió Angela, suavizándose ligeramente la voz al dirigirse al amigo de la familia. Su empleado aquí acusó a mi hija de 13 años de robo y lavado de dinero. Ella se negó a dejar que Jessica me llamara, se negó a verificar su identidad y en su lugar llamó a la policía para que la arrestaran. Morrison se giró para mirar a Sharon con una expresión de absoluto horror. ¿Qué hiciste? Sharon intentó defenderse, pero su voz salió apenas un susurro. Señor, simplemente estaba siguiendo el protocolo para actividad sospechosa. La niña tenía mucho dinero y ninguna explicación válida. ¿No hay ninguna explicación válida? Angela interrumpió, alzando la voz por primera vez. Ella te dijo que era dinero de cumpleaños de su abuela. Ella le mostró su identificación, su expediente escolar, sus estados de cuenta de ahorros de este mismo banco. ¿Qué más explicación necesitabas? Morrison ya estaba en su teléfono pidiendo que se revisaran inmediatamente las imágenes de seguridad. En cuestión de minutos, todos estaban mirando las cámaras del banco en un monitor que habían sacado de la oficina de seguridad. Las imágenes fueron condenatorias. Mostraba a Jessica entrando al banco cortésmente, acercándose al mostrador de Sharon con una sonrisa y presentando sus documentos respetuosamente. Se mostró que Sharon se volvió inmediatamente hostil, se negó a examinar la identificación de Jessica y la trató con evidente desprecio desde el primer momento. Pero lo más importante es que las imágenes mostraban otras interacciones que Sharon había tenido durante los últimos meses. Caso tras caso, Sharon dio un escrutinio especial a los clientes minoritarios, pidió documentación adicional que no exigía a los clientes blancos y trató a las personas de color con evidente sospecha y hostilidad. Dios mío, susurró Morrison mientras veía la evidencia de la discriminación sistemática en la pantalla. Sharon, ¿cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Pero Sharon no pudo responder. Ella miraba horrorizada el monitor, viendo cómo su carrera implosionaba en tiempo real. Cada suposición racista, cada decisión sesgada, cada momento de discriminación estaba ahí para que todos lo vieran. Angela se volvió hacia Morrison con voz firme. Intenta. Quiero saber cuántos otros clientes han sido tratados de esta manera. Quiero una investigación completa sobre la conducta de esta mujer y quiero que se inicie de inmediato. Morrison asintió sombríamente. Se hará. Angela, no puedo ni empezar a disculparme por lo que pasó aquí hoy. Esto es absolutamente inexcusable.
Pero Angela, ¿que no buscaba disculpas? Ella estaba buscando justicia. ¿Dónde está mi hija ahora? La han llevado al centro de detención juvenil para su procesamiento, respondió Morrison, sacando ya su teléfono. Pero puedo hacer que la liberen inmediatamente. Llamaré personalmente al jefe de policía. Mientras Morrison hacía sus llamadas, Angela se volvió hacia Sharon, quien ahora estaba visiblemente temblando detrás de su mostrador. La ironía de la situación era absolutamente devastadora. Sharon había pasado 20 años ascendiendo en un banco que era propiedad de la misma familia a la que acababa de atacar. ¿Sabes qué es lo más trágico de esto, Sharon? Angela dijo en voz baja. Mi hija nunca había experimentado racismo hasta hoy. Ha vivido una vida protegida de gente como ustedes. Entró en este banco con plena confianza en el sistema, creyendo que si era educada y honesta, recibiría un trato justo. Sharon intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Hoy le robaron la inocencia. Angela continuó. Le enseñaron a una niña de 13 años que algunas personas la odiarán por el color de su piel, sin importar cuán educada sea, sin importar cuán legítimo sea su negocio. Eso es algo que jamás podrá olvidar. Los guardias de seguridad que habían sido llamados para escoltar a Sharon fuera del edificio eran los mismos que habían presenciado cómo esposaban a Jessica antes. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. La señora Michelle Morrison dijo oficialmente, su empleo en First National Bank queda despedido de inmediato. El personal de seguridad la escoltará fuera del edificio y se le prohibirá permanentemente el acceso a todas las propiedades del banco. Mientras Sharon era retirada en desgracia, Angela se dirigió a la multitud de clientes y empleados que habían presenciado todo el enfrentamiento. Que esto sirva de lección a todos los presentes, dijo con una voz que resonó en cada rincón del banco. El racismo no solo es moralmente incorrecto. Es un mal negocio. Es caro. Y en este caso, le costó a alguien toda su carrera. Pero la historia aún no había terminado. Angela aún tenía que llegar hasta su hija, quien se encontraba en un centro de detención, probablemente aterrorizada y confundida por cómo su simple visita al banco se había convertido en una pesadilla. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Angela y tu hija fuera arrestada injustamente? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más historias como esta. Las consecuencias del despido de Sharon fueron rápidas y absolutamente devastadoras. A los 30 minutos del anuncio del presidente Morrison, los guardias de seguridad ya estaban desalojando la oficina de Sharon. Años de objetos personales acumulados, fotos familiares, premios y certificados de logros fueron arrojados sin contemplaciones a cajas de cartón. Sus tarjetas de acceso fueron revocadas, su contraseña de computadora fue cambiada y su nombre fue borrado del directorio de empleados. Pero esta humillación apenas comenzaba. A medida que se corría la voz por el banco, los empleados que habían trabajado con Sharon durante años comenzaron a recordar incidentes que antes habían pasado por alto. La forma en que hacía bromas sobre ciertos clientes, como siempre parecía exigir documentación adicional a las personas de color, el sutil pero constante patrón de discriminación que todos habían notado, pero nadie se había atrevido a denunciar. En 2 horas, la reputación profesional de Sharon estaba en ruinas. El sector bancario es sorprendentemente pequeño y las noticias viajan rápido a través de las redes profesionales. Al final de ese primer día, el despido de Sharon y las razones detrás del mismo se habían extendido a los bancos de todo el estado. Para finales de la semana, las instituciones financieras de todo el país sabían exactamente lo que Sharon Michelle le había hecho a Jessica Williams. La historia se convirtió en una advertencia susurrada en conferencias bancarias y seminarios de desarrollo profesional. El nombre de Sharon se convirtió en sinónimo de todo. Eso era incorrecto con el racismo institucional en los servicios financieros. Su perfil de LinkedIn, que antes mostraba con orgullo 2 décadas de ascenso constante en diversos puestos, ahora mostraba una brecha que cualquier empleador potencial comprendería sin necesidad de explicación.
Pero el castigo de Sharon fue solo el comienzo de los cambios sistémicos que el caso de Jessica traería consigo. Los agentes de policía que la habían arrestado sin realizar una investigación seria se vieron repentinamente bajo el escrutinio más intenso de sus carreras. El agente Bradley Walsh, un veterano con 15 años de experiencia que se enorgullecía de su rapidez de respuesta y su acción decisiva, descubrió que la rapidez y la decisión no significaban nada sin imparcialidad y una investigación exhaustiva. Las grabaciones de su cámara corporal fueron revisadas fotograma a fotograma, revelando un patrón de suposiciones y sesgos que sus supervisores ya no podían ignorar. La agente María Santos, quien le puso las esposas a Jessica, se vio obligada a responder preguntas sobre por qué nunca había pedido ver los documentos que Jessica intentaba mostrarles. ¿Por qué había creído automáticamente las acusaciones de Sharon sin verificarlas? ¿Por qué había tratado a una niña de 13 años que lloraba como si fuera una delincuente empedernida? Ambos agentes fueron suspendidos a la espera de un análisis completo de asuntos internos. Una investigación que examinaría no solo este incidente, sino todos los arrestos que habían realizado con sospechosos pertenecientes a minorías durante los últimos 5 años. Sus casos fueron revisados en busca de patrones de sesgo racial. Sus informes fueron examinados minuciosamente para detectar lenguaje que pudiera indicar prejuicio, y sus registros de capacitación fueron examinados para ver si habían omitido información crucial sobre sesgo implícito y policía comunitaria. La investigación reveló patrones inquietantes. El oficial Walsh había arrestado a sospechosos negros a una tasa casi 3 veces mayor que la de sus colegas blancos, a pesar de trabajar en los mismos vecindarios. El oficial Santos había usado la fuerza contra sospechosos pertenecientes a minorías con mucha más frecuencia que contra sospechosos blancos en situaciones similares. Los datos pintaron un panorama claro de sesgo sistémico que ya no podía ignorarse. ¿Crees que el castigo de Sharon y el oficial fue suficiente o debería haber habido aún más consecuencias por lo que le hicieron a Jessica? Comparte tu opinión en los comentarios, porque el capítulo final de esta historia te mostrará el impacto a largo plazo de lo que sucedió en ese banco ese día. La gestión del caso de Jessica por parte del Departamento de Policía se convirtió en un caso de estudio sobre qué no hacer al responder a llamadas que involucran a menores y personas de color. No habían verificado lo básico. Los hechos, se negaron a escuchar la explicación de Jessica e inmediatamente se alinearon con la palabra de un adulto sobre la de un niño simplemente por estereotipos raciales y suposiciones sobre la clase económica. La indignación pública fue rápida y sostenida. Los grupos comunitarios que llevaban años quejándose del sesgo policial, de repente, tenían un ejemplo perfecto de cómo el sistema les fallaba a los jóvenes de color. El hecho de que Jessica proveniera de una familia adinerada solo ponía de relieve lo mucho peor que debía ser el trato para los niños sin defensores influyentes. En cuestión de semanas, el Departamento de Policía se vio obligado a implementar reformas radicales. Los nuevos protocolos exigían a los agentes realizar investigaciones exhaustivas antes de realizar arrestos, especialmente cuando había niños involucrados. Los agentes debían completar una capacitación reforzada sobre discriminación cada 6 meses. Las grabaciones de las cámaras corporales se revisarían aleatoriamente para detectar indicios de comportamiento discriminatorio. Y lo más importante, se estableció una junta de supervisión civil para investigar las denuncias de discriminación racial. Mientras tanto, el presidente Morrison trabajaba 18 horas al día para reparar el daño a la reputación del First National Bank e implementar cambios que evitaran que incidentes similares volvieran a ocurrir. Sabía que la continuidad de la propiedad del banco por parte de la familia Rodríguez dependía de su capacidad para demostrar que se trataba de un incidente aislado, no representativo de los valores de la institución. Los cambios fueron integrales e inmediatos. Todos los empleados, desde los cajeros a tiempo parcial hasta los altos ejecutivos, debían completar 40 horas de capacitación sobre sesgos en un plazo de 60 días. La capacitación no consistía simplemente en módulos en línea que la gente podía revisar sin pensar. Incluía ejercicios de rol,
situaciones reales y conversaciones cara a cara sobre sesgos inconscientes y la excelencia en el servicio al cliente. Se establecieron nuevos protocolos específicos para la atención a menores de edad. Los jóvenes ya no serían vistos con sospecha solo por su edad. El personal fue capacitado para reconocer que los adolescentes de diferentes orígenes económicos podrían tener razones legítimas para llevar efectivo o realizar grandes depósitos. Lo más importante es que el banco estableció una norma según la cual a ningún cliente menor de 18 años se le podía negar el servicio ni denunciarlo a las autoridades sin la aprobación de al menos 2 gerentes y la documentación de infracciones específicas de la política. Pero los cambios más importantes se estaban produciendo en las conversaciones privadas de la familia Rodríguez. El viaje a casa desde el centro de detención juvenil fue el más largo de los 20 minutos de la vida de Jessica y Angela. Jessica se quedó mirando fijamente por la ventana, viendo pasar los barrios que conocía, intentando procesar cómo su mundo seguro y predecible se había vuelto de repente tan complicado y aterrador. «Mamá», dijo Jessica finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué esa mujer me odiaba tanto? Ni siquiera la conocía hoy. Fui educada. Tenía todos mis documentos. No hice nada malo». Las manos de Angela se apretaron sobre el volante mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar algo que ella misma aún encontraba incomprensible. ¿Cómo le dices a una niña de 13 años que algunas personas la odiarán por algo tan arbitrario como el color de su piel? «Cariño», dijo Angela, deteniendo el coche a un lado de la carretera para poder dedicarme a esta conversación la atención que merecía. «Lo que te pasó hoy no tuvo que ver con nada que hicieras o dejaras de hacer. Esa mujer hizo suposiciones sobre ti basándose en el color de tu piel, y eso se llama racismo. Es feo y está mal, pero es algo que existe en este mundo». Jessica se giró para mirar a su madre con confusión y el dolor se le notaba en la cara. «Pero tenemos dinero. Vivimos en una casa bonita. Voy a una buena escuela. ¿Acaso no importa?». Este era el momento que Angela había temido durante 13 años. Había pasado toda la vida intentando crear una burbuja donde Jessica pudiera crecer libre de la dura realidad del prejuicio y la discriminación. Había forjado con esmero una vida donde Jessica sería juzgada por su carácter y logros, y no por su raza o la riqueza familiar. Pero ahora esa burbuja se había roto, y Angela se dio cuenta de que su protección podría haberla dejado más vulnerable. «Cariño», dijo Angela, respirando hondo. «Necesito contarte algo importante sobre nuestra familia. No solo tenemos dinero. Tenemos mucho dinero, más del que la mayoría de la gente podría imaginar». Durante las siguientes 2 horas, sentada en ese auto al costado de la carretera, Angela me explicó todo. La dinastía bancaria Rodríguez que comenzó con su bisabuelo en la década de 1940. El patrimonio neto actual de la familia es de $2.800 millones. El hecho de que poseían una participación mayoritaria no solo en First National Bank, sino en docenas de otras instituciones financieras en todo el país. Jessica descubrió que su cómoda vida de clase media en realidad había sido cuidadosamente construida para ocultar la realidad de la inmensa riqueza y poder de su familia. La modesta casa era en realidad solo una de las 7 propiedades que poseía la familia. Los eventos escolares públicos a los que asistía Angela se equilibraban con reuniones privadas de la junta donde tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados y millones de clientes. «¿Por qué no me lo dijiste?», Jessica preguntó, sintiéndose abrumada por estas revelaciones y ligeramente traicionada por el engaño. Angela se acercó y tomó las manos de su hija. «Porque primero quería que desarrollaras tu propio carácter. Quería que comprendieras el valor del trabajo duro, la amabilidad y la humildad antes de que supieras la responsabilidad que conlleva la posición de nuestra familia. Creí que te estaba protegiendo de las presiones y expectativas que conlleva la riqueza extrema, pero ahora me doy cuenta de que quizá te dejé sin preparación para el mundo real». Jessica se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente sus manos unidas mientras procesaba todo lo que había aprendido. «Así podríamos haber evitado lo que ocurrió hoy». «Sí»,
dijo Angela con firmeza. Y lo detuvimos. Pero lo más importante es que nos aseguraremos de que no les suceda a otros niños que no tienen nuestras mismas ventajas. Aquella conversación en el coche marcó el inicio de la transformación de Jessica, de una adolescente protegida a una joven activista con un claro sentido de propósito. Pasó las siguientes semanas leyendo todo lo que pudo sobre los derechos civiles, la justicia económica y la historia de la discriminación en los servicios financieros. Aprendió sobre la segregación racial, los préstamos abusivos y las innumerables formas en que se habían utilizado las instituciones bancarias para perpetuar la desigualdad racial. Pero Jessica también aprendió sobre el poder de la defensa y la importancia de usar el privilegio para luchar por los demás. Un mes después de su arresto, la Fundación de la Familia Rodríguez anunció una importante iniciativa diseñada para educar a los jóvenes sobre sus derechos financieros y proporcionar recursos a las familias que enfrentan discriminación en la banca. El programa llamado Justicia Financiera para Todos fue integral y ambicioso. Incluyó talleres educativos para adolescentes sobre sus derechos al abrir cuentas o realizar operaciones bancarias. Proporcionó recursos legales para las familias que enfrentan discriminación. Financiaba organizaciones comunitarias que trabajaban para promover la alfabetización financiera en comunidades marginadas. Además, estableció una línea directa a la que los jóvenes podían llamar si experimentaban un trato similar al que había enfrentado Jessica. Jessica se convirtió en el rostro de la campaña, compartiendo su historia en escuelas, centros comunitarios y organizaciones juveniles de todo el estado. Su mensaje fue simple pero poderoso. Todos los jóvenes merecen ser tratados con dignidad y respeto al realizar negocios legítimos, independientemente de su raza, situación económica o edad. La respuesta fue abrumadora. Miles de jóvenes contaron sus propias historias de discriminación y trato injusto. Muchos simplemente habían aceptado un mal servicio o un trato sospechoso como algo normal, sin darse cuenta de que tenían derechos y defensores que lucharían por ellos. Mientras tanto, First National Bank estaba implementando cambios que se convertirían en un modelo para las instituciones financieras de todo el país. Las nuevas políticas favorables a los jóvenes fueron mucho más allá de una simple formación sobre prejuicios. El banco rediseñó su enfoque de servicio al cliente específicamente para clientes menores de edad, reconociendo que los jóvenes podrían necesitar orientación adicional y paciencia cuando aprenden a navegar por los sistemas financieros. Se contrataron y capacitaron especialistas especiales en jóvenes para trabajar específicamente con clientes menores de 18 años. Estos especialistas comprendieron que los adolescentes podrían tener preguntas que parecían básicas para los adultos, que podrían estar nerviosos por sus primeras experiencias bancarias y que merecen el mismo nivel de servicio profesional que cualquier cliente adulto. El banco también creó materiales educativos diseñados específicamente para adolescentes que estaban abriendo sus primeras cuentas. Estos materiales explicaban la terminología bancaria, describían los derechos de los clientes y proporcionaban pautas claras sobre qué documentos eran necesarios para los distintos tipos de transacciones. Lo más importante es que establecieron protocolos claros para evitar que cualquier cliente fuera tratado con sospecha u hostilidad en función de su apariencia o su supuesto estatus económico. Pero quizás el momento más poderoso de toda esta historia llegó exactamente una semana después del despido de Sharon, cuando Angela regresó al First National Bank para dirigirse al personal restante. Ella estaba en el vestíbulo principal donde su hija había sido humillada y arrestada, mostrando la misma presencia imponente que tan efectivamente había desmantelado la carrera de Sharon. Estaba reunido todo el personal, cajeros, encargados, guardias de seguridad y personal administrativo. Se quedaron en un silencio nervioso mientras Angela se preparaba para hablar, sabiendo que sus trabajos y el futuro del banco podrían depender de lo que dijera a continuación. Mi familia creó riqueza en este país a pesar de que gente como Sharon intentó detenernos, comenzó Angela, y su voz se escuchó con claridad en cada rincón del edificio. Mi bisabuelo comenzó con nada más que determinación y la creencia de que los servicios financieros deberían estar disponibles para todos, independientemente del color de su piel o el vecindario del que vinieran.
Hizo una pausa para mirar alrededor de la sala, haciendo contacto visual con cada empleado mientras continuaba. Se enfrentó a una discriminación que era legal y se practicaba abiertamente en su época. Los bancos se negaron a atenderlo. Los agentes de préstamos le dijeron en la cara que no hacían negocios con gente como él. Pero él no se rindió. Trabajó el doble, ahorró cada centavo y finalmente fundó su propio banco que serviría a todos de manera justa. La voz de Angela se hizo más fuerte a medida que se acercaba al tema. 3 generaciones después, mi hija entró en este banco, un banco que el dinero de su tatarabuelo ayudó a construir y fue tratada como una criminal por alguien a quien le pagaron con el dinero de mi familia. La ironía sería risible si no fuera tan trágica. La habitación quedó en absoluto silencio mientras Angela continuó. Jessica aprenderá de esta experiencia que el respeto no se da. Se exige y tenemos el poder de exigirlo. Pero lo más importante es que aprenderá que tener poder significa usarlo para proteger a las personas que no lo tienen. El discurso de Angela fue grabado por equipos de noticias locales y publicado en línea, donde rápidamente se volvió viral. El video fue compartido millones de veces y se convirtió en un grito de guerra en favor del empoderamiento económico y los derechos civiles. Pero para Angela, no se trataba de fama ni reconocimiento. Se trataba de garantizar que ningún otro niño pasara por lo que había vivido Jessica. El discurso también sirvió como una clara advertencia para cualquiera que en el sector de servicios financieros pudiera verse tentado a participar en prácticas discriminatorias. El mensaje era inconfundible. La familia Rodríguez estaba observando. Tenían los recursos para contraatacar y no tenían miedo de usar su poder para exigir justicia. 3 meses después, Jessica regresó al First National Bank para finalmente abrir la cuenta corriente que originalmente había pedido. Pero esta vez, ella no era solo una niña de 13 años protegida tratando de demostrar su independencia. Era una joven que comprendía tanto su privilegio como su responsabilidad, que había aprendido duras lecciones sobre las injusticias del mundo, pero también había descubierto su propio poder para luchar contra ellas. El personal la trató con el máximo respeto y profesionalismo, por supuesto. Pero Jessica dejó en claro que esperaba el mismo trato respetuoso para cada joven cliente que cruzara esas puertas. Había aprendido que tener poder significa usarlo para proteger a personas que no tienen las mismas ventajas. El proceso de apertura de cuenta, que debería haber tomado 15 minutos la primera vez, se completó en menos de 5 minutos esta vez. Jessica recibió un paquete de bienvenida diseñado específicamente para clientes jóvenes, una presentación personal de su especialista en juventud y una explicación clara de todos los servicios disponibles para ella. En cuanto a Sharon Michey, su caída fue completa e irreversible. Las redes informales de la industria bancaria garantizaron que su historia la siguiera dondequiera que intentara encontrar un nuevo empleo. Las empresas de servicios financieros, las compañías de seguros y las empresas relacionadas sabían exactamente lo que había hecho y por qué la habían despedido. Sharon descubrió que la reputación en el mundo profesional lo es todo. Y una vez destruido, es casi imposible reconstruirlo. Se encontró trabajando en una serie de empleos minoristas mal pagados, cada uno de ellos un doloroso recordatorio de la carrera que había echado a perder por sus propios prejuicios y odio. Pero quizás la parte más apropiada del castigo de Sharon fue que se vio obligada a observar desde lejos cómo la industria bancaria de la que había sido expulsada experimentaba los mismos cambios que podrían haber salvado su carrera si los hubiera aceptado antes. Cada noticia sobre capacitación sobre prejuicios, cada artículo sobre servicio al cliente inclusivo, cada reconocimiento que First National Bank recibió por sus políticas progresistas fue un recordatorio de lo que ella podría haber sido si hubiera elegido de manera diferente. Y la posibilidad de Sharon de volver a trabajar en la banca también es cero. Pero su historia se había convertido en una poderosa herramienta de enseñanza utilizada en programas de capacitación sobre prejuicios en todo el país para ilustrar las consecuencias reales de la discriminación y los prejuicios. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestra próxima.